Sí, yo realmente lo que hice fue manifestarme en las redes ante discusiones que sinceramente me parecían algunas muy disparatadas, porque en primer lugar quisiera aprovechar este espacio para decir que no se trata primero de anteponer una discusión sanitaria o política, es decir, la salud pública y la educación son temas políticos. Creo que esto hay que aclararlo porque mucha gente confunde política con partidismo y se considera apolítica. Y en realidad la política es la posición que cada uno tiene acerca de qué mundo quiere ayudar a construir. Y eso lo tenemos todos. Seríamos una planta si no tenemos una especie de ideal del mundo y compromiso con ese ideal. En tal caso sí, muchas veces nos diferenciamos acerca de cuáles son las causas que provocan ciertas cuestiones que no quisiéramos que sucedan en el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que digo es hablar de educación y hablar de salud pública, como es una pandemia, son temas altamente políticos. Otra cosa es utilizarlo electoralmente. Y entonces así yo en esa expresión que tuve en las redes decía, no nos olvidemos que hay teorías que muy claramente nos dicen, siempre detrás de toda opinión, detrás de toda información, detrás de todo conocimiento incluso, hay intereses. Y uno tiene que preguntarse a qué interés responde una u otra posición en este caso. Porque también, como vos decías, se ponen como en tensión dos cosas que no lo tienen que estar, que salud y educación, que son dos derechos, y que además no podés tener educación si no tenés salud, primero y ante todo, ¿no? Entonces es como una discusión que da vueltas sobre sí mismo y que así pierde sentido. Nadie pone en discusión que la educación es un derecho. Ni siquiera no comparte ese concepto que dice es un servicio esencial. No es un servicio. La educación es ante todo un derecho. No es un servicio que nos tiene que prestar una empresa. Es un derecho, por eso el responsable de ese derecho debe ser el Estado. Ante todo, aún regulando las escuelas privadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la planteamos así, nos damos cuenta que es una falsa antinomia. Lo que acá se está planteando no es suspender la educación, dejar sin educación a los chicos, sino suspender por un tiempo limitado en principio. Nadie puede poner la firma por cuánto va a ser, porque como lo dicen todos los especialistas, que son los epidemiólogos, esto es una cosa día a día y casi hora a hora que hay que ir evaluando, ¿no? Entonces no se entiende mucho por qué tanto revuelo, porque además el compromiso había sido que se iba a ir monitoreando y no hacer algo masivo. Se hizo así, es decir, focalizado en el AMBA, que está comprobado que es donde se originan estas pandemias y estos brotes nuevos y todo eso. Entonces es allí cuando uno no entiende qué hay detrás de una oposición tan ciega a algo tan elemental. Es que conviene preguntarse, bueno, a ver, ¿a qué intereses responde esa oposición tan ciega a suspender por 15 días focalizado en una región las clases? ¿Y a qué intereses respondemos los que siempre hemos defendido la educación y ahora estamos de acuerdo con que hay que priorizar la salud? No sé si se entiende. No, súper claro, súper claro. Es una falsa antigonia, como decías, y la verdad que preocupa no solo los intereses detrás de esta movida, sino también la manera en la que están siendo utilizados los niños y niñas en este contexto, con carteles, con fotografías, exponiéndolos, y también
utilizados una necesidad concreta que tiene que ver con algunas familias en donde los adultos que la conforman tienen que salir a trabajar. Claro. Entonces la preocupación es decir, ¿qué hago con los niños en ese contexto? Y es por eso que buscan ese recurso para sostener la necesidad de la presencialidad cuando el debate es mucho más profundo y estamos en realidad defendiendo la salud y en última instancia conservar la vida, digamos. Claro, sin duda. Yo no desconozco esa necesidad familiar porque además uno tiene familia, pero fíjate que se utilizan mucho las estadísticas también, el uso de las estadísticas. Los datos pueden ser fríos y creerse que son objetivos, pero el uso que se hace de las estadísticas nunca es objetivo. También responde a qué querés mostrar vos con esa información, ¿no? Yo ahora voy a comentar un caso hasta personal, digamos. Sí. Mi nieta, que va a una escuela pública de la provincia de Córdoba, sí, tuvo que ser hisopada 3 veces con 8 años, porque claro, es muy invasivo y doloroso para los chicos el hisopado. Hubo casos en la burbuja y entonces ahora hace más de un mes que están sin clases y como te digo, los chicos siendo expuestos a semejante agresión. Esas cosas no se dicen, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo la necesidad de las familias, que lamentablemente no debería ser que la escuela cumpla la principal función de guardería. Pero de hecho reconozco que es un organizador familiar y social importante, pero ahora hay cosas mucho más importantes, ¿no? Que es cuidar la salud en una situación de pandemia extrema. Entonces ahí no caben dudas de cuál es la prioridad. Por eso a veces me cuesta entender la lógica de las personas que salen a la calle a defender la educación como si alguien la estuviera atacando. Realmente todo lo contrario, nadie está atacando ni la educación ni la presencialidad, porque yo también sé que para determinados niveles, como los posgrados casi, es posible la educación a distancia, pero aún hasta en el nivel universitario, donde te formás como profesional, la presencialidad, el compartir con otros, es siempre fundamental, porque es una relación de 3, del docente, el estudiante y el conocimiento, ¿no? Y eso por supuesto que se hace mucho mejor presencialmente, como han tenido que esforzar su voz los docentes a través de los medios virtuales, pero fíjate, ahora también es un esfuerzo terrible, porque la modulación de la voz es importantísimo y con el barbijo se dificulta mucho. De todas maneras, yo creo que está bien intentar iniciar la presencialidad, pero nadie está tentando contra eso. Y cuando yo voy, porque no entiendo la posición de algunos padres o políticos que se oponen como si estuviéramos lacerando, digo estuviéramos porque yo comparto que hay que ir suspendiendo las clases en los lugares donde la cosa está muy grave. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿quién, por ejemplo, no se puede cuestionar al presidente, uno puede estar de acuerdo o no con la medida que tomó, pero no se le puede decir que no se asesoró? Exacto. Porque permanentemente hubo asesoramiento. No se puede culpar de eso. ¿Se puede decir que las medidas restrictivas dan votos, son buenas, son populares? No, todo lo contrario. ¿Se puede decir que esta oposición que se opone a casi todas las medidas, aún cayendo en posiciones antagónicas, adoptan esa actitud, la oposición por la oposición misma? Y sí, yo lo he visto, y no lo digo yo no soy militante peronista ni acá, no lo digo porque sea malo ser, lo digo porque uno está hablando desde otro lugar y se da cuenta de la racionalidad de algunas cosas y la irracionalidad de otras, eso no se puede negar. Puede ser que dé rédito político
para un sector de la población el oponerse totalmente a levantar las clases, y sí. Y entonces ahí es donde te das cuenta, no es que se está politizando algo que es político, no podés politizar algo que es político como la educación y la salud pública. Lo que se está utilizando con fines electoralistas, y eso está muy mal, muy mal. Entiendo. Porque está en juego la salud, como te digo, hasta la preservación de el físico de los niños, porque exponerlos a hisopados es una agresión muy grande para un niño pequeño, y eso está sucediendo. Sí, a los niños, y exponer también a los docentes, porque nos decía hace poco Virginia, que es una compañera psicóloga, que claro, acá en Goya, en Corrientes, trabajamos en los colegios con el método de burbuja. Entonces, 15 días asiste a clases una burbuja, luego se queda en la casa y asiste la otra burbuja. Esos 15 días que hay una burbuja en la casa no es que están de vacaciones, sino que tienen actividades y tareas virtuales. Así que claro, el docente tiene que hacer doble. Una doble exigencia presencial y virtual, sin contar a la doble exposición, digamos, también, a la de las dos burbujas. Claro, sin duda, y ni hablemos de los docentes de secundario, que hay una reivindicación histórica del magisterio en que puedan concentrar en una sola escuela el desarrollo o la menor cantidad de instituciones posible, y nunca se hizo nada al respecto. Entonces ahí es donde te preguntas, bueno, ¿desde dónde surge este amor a la educación que parecería que es imprescindible suspenderla por pandemia, cuando la están suspendiendo en tantos países del mundo y cuando es focalizada en un lugar donde la cantidad de contagios por habitantes excede totalmente lo previsto para tomar esta decisión, ¿no? Entonces, realmente es como lamentable, y me parece que hay un sector de la dirigencia y de la población que no está a la altura. Por un odio enseguecido de no estar ahora en el poder. No se puede jugar con estas cosas. Es muy grave, y además desde mi lugar de pedagoga, de formadora de docentes de toda la vida, sé que esto es recuperable. Sí. La muerte no es recuperable, de la muerte no se vuelve, pero pedagógicamente, lo hemos demostrado los docentes el año pasado, ¿no? Ya sé y coincido con aquellos preocupados por los sectores más marginados, porque son los que no tienen conectividad, son los que se van perdiendo en el camino, no desconozco eso, pero son los sectores más marginados siempre, y son los sectores marginados no por un sistema de salud, ni por un sistema de educación, ni por la escuela. Son marginados por un sistema económico sumamente injusto. Sistema económico internacional, que es el que está agrediendo, como está agrediendo al planeta, que después no permite la vacunación masiva. Y entonces eso también, a esto que yo decía, hay que ver a los intereses que se responden con estas medidas y con la oposición. Porque justamente uno entiende, por lo menos los políticos, que son los que se expresan públicamente, que justamente los que ahora se están oponiendo a suspender 15 días de clase son aquellos que no solo no se oponen a una distribución tan desigual de los derechos en el mundo, sino que lo apoyan. Entonces ahí te das cuenta que hay otros intereses. No sé si soy clara, pero pero me parece que ahí tiene que estar el debate. ¿Qué vamos a hacer después de esta pandemia? Por otra parte, los investigadores sobre el tema te dicen que si no se corta esto, con las nuevas cepas que están apareciendo, van a seguir mutándose, y la única forma de cortarlo sería, parar internacionalmente o es así. Ya sabemos que esto pegó muy fuerte en la economía, pero yo creo que alguna gente no dimensiona la gravedad de lo que es una pandemia. Creo que es la menos,
porque uno ve las convocatorias tan vivas, tan animadas que se hicieron para salir en contra de esto, y son muy pocos los que responden. Creo que realmente la mayoría de la población tiene más conciencia cívica de lo que algunos sectores muestran tener, ¿no?